Bueno, compañeras, buenas noches. El día de hoy estamos reunidos aquí para hablar sobre las orientaciones pedagógicas desde la educación inclusiva en la materia de pedagogías y didácticas para la inclusión de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estamos aquí Angie Álvarez, Marilyn Díaz, Clara Osorio, Jairin Murillo y quien les habla, Andrés Rada. Entonces, vamos a empezar con la conversación, con el conversatorio. Y aquí tengo, entonces, permítame un momentico, yo organizo aquí, quito esto y dejo este de aquí. Perfecto. Y entonces voy a compartir la pantalla ya de esto. A ver, un momentico, me devuelvo al principio. Listo, listo, ahorita sí. Bien. Bueno, entonces, ¿qué se hicieron? Que no las veo. Ahora no las veo a ustedes. No, estás compartiendo pantalla. Bueno, listo. Entonces, vamos a tratar específicamente sobre los tipos de discapacidad. ¿Listo? Y comenzamos con la discapacidad visual. Marilyn Johanna Díaz. Adelante, Marilyn. Bueno, la discapacidad visual es una enfermedad muy común, conocida como ceguera. Se da en los adultos y en los niños y en cualquier persona. Esta enfermedad puede ser causada por medio de cataratas, glaucomas, parásitos, traumatismo o lesiones del globo ocular. Esta enfermedad de la capacidad visual le afecta mucho, digamos, a las personas para hacer sus quehaceres, también a los niños, también le afecta en su proceso escolar, les dificulta mucho, por lo menos, digamos, para observar todo lo que realizan, pero pueden también, digamos, hacer las cosas por medio de sonidos, imágenes, música, o también por medio de, digamos, de pintar o hacer otras cosas. Muchas gracias. Perfecto. Vamos entonces. Gracias, Marilyn. Seguimos con la discapacidad motora. Clara Susana Osorio. Adelante, Clara. Un niño o niña con discapacidad motora es aquel que tiene dificultades para moverse. Muchas veces estas dificultades pueden ser de nacimiento o causadas por accidentes durante la niñez o por quemaduras. La discapacidad se puede ver porque al niño o niña le cuesta caminar, mover alguna parte de su cuerpo como brazos y piernas, tener rigidez en las articulaciones o coyunturas, los músculos muy tensos, sentir o no sentir dolor y tener adormecimientos. Para los niños con discapacidad motora se debe practicar actividades de estimulación que ayuden al aparato locomotor a desarrollar y fortalecer ciertas habilidades. Además, se deben ejecutar actividades que los beneficien a nivel sensorial, cognitivo, social y emocional. El desafío en el ámbito educativo debe centrarse en las estrategias pedagógicas que se usarán para dar respuesta de la mejor manera posible a las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas con discapacidad motora. Como se puede apreciar, la discapacidad motora no depende entonces únicamente de las características físicas o biológicas del niño, sino que se trata más bien de una condición que emerge producto de la interacción de esta dificultad personal con un contexto ambiental desfavorable. Muchas gracias. Listo. Gracias, Clara. Y seguimos entonces con la discapacidad cognitiva. La discapacidad cognitiva, para iniciar, sabemos que hay múltiples condiciones de discapacidad cognitiva y bueno, básicamente empezamos analizando las características específicas de esta discapacidad, que son dificultad en la memoria,
dificultad para la percepción, para la imitación, para la atención y solución de problemas. Dificultad para desempeñarse en la vida cotidiana. Es muy común que esto suceda en aquellos niños o infantes que tienen discapacidad cognitiva y tienen dificultad para bañarse, vestirse o comer solos. No todos los casos, pero sucede, ¿no? Y finalmente, dificultad para expresar afecto, relaciones y participación. Esto también es muy común y es uno de los puntos importantes para poder detectar a tiempo una discapacidad cognitiva. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, compañeras. Y bueno, aquí en el asunto sobre describir las actividades pedagógicas que podamos implementar en el aula, creo que lo más importante es establecer valores inclusivos como la tolerancia, el respeto, las diferencias entre los niños. Es importante crearle un ambiente de amigable a los niños que tienen discapacidad cognitiva y empieza porque los demás niños sean conscientes de las limitaciones de sus compañeritos y que tengan una tolerancia, que puedan promover la tolerancia. Es muy común que los niños se disgusten, se pongan nerviosos, se pongan ansiosos ante alguna acción diferente de un niño con discapacidad cognitiva. Entonces hay que crear ese ambiente inclusivo, ¿no? Donde ellos promuevan la tolerancia y proporcionar y desarrollar procesos de aprendizaje, considero yo, según las capacidades de cada niño o niña. Si nosotros individualizamos cada caso, que es lo ideal, debemos tomar a cada niño y saber cómo aprende mejor, cómo aprende mejor. Yo tengo el caso, por ejemplo, de una estudiante de síndrome de Down. Ella es muy buena para exponer, y entonces es una forma de mandarle a hacer el trabajo para que ella exponga y pueda aprender a su vez, ¿no? Entonces es importante. En cuanto a las transformaciones institucionales, creo que tenemos aquí por lo menos crear grupos colaborativos entre los colegios, porque entre los colegios se puede crear una red donde se compartan experiencias y eso enriquece mucho porque cada niño en particular es diferente, pero hay cosas en común que se les debe dar manejo en común. Involucrar, por ejemplo, a los niños y a las niñas en rutinas. Perdón, este ya es otro punto. Ya seguimos con el tema de cuáles son las acciones que deben hacer las familias. Entonces yo tengo aquí, involucrar al niño en las rutinas de la familia es importante, porque el niño se va a sentir participativo, porque se va a estimular de una manera muy positiva, sobre todo en el círculo familiar, que es donde más afecto recibe. Y obviamente fortalecer, perdón, las relaciones entre la familia y los niños con discapacidad. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, es importante, siempre es importante saber que tenemos redes de apoyo, como por ejemplo la Secretaría de Educación Municipal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Secretaría de Salud también, la misma Policía Nacional. Ellos tienen muchos cursos y capacitaciones y obviamente la Fiscalía de Infancia y Adolescencia, porque ellos también hacen también de mediador y de vigilancia, ¿no? Que es importante. Y finalmente, para los compromisos, yo creo que la general, generar los compromisos que podemos asumir como docentes es generar estrategias didácticas, que yo lo había nombrado ahorita, pero hay una cosa importantísima y con esto termino, y es que debe generarse un ambiente feliz. Y esto por experiencia les digo, mientras el niño mientras más feliz esté, más abierto va a estar a poder aprender, más abierto va a estar y más tranquilo y más motivado para poder aprender y esa misma alegría, si se maneja de manera adecuada en el salón, en el aula, todos los niños van a poder interactuar con estos niños con discapacidad cognitiva y va a haber mejores resultados. Gracias. Seguimos con el autismo por Angie Álvarez. Adelante, Angie. Bueno, compañeros, los niños con trastorno del espectro autista se caracterizan por presentar problemas de comunicación, tienen un enfoque limitado y dificultades para mantener la atención, lo que les genera grandes problemas de aprendizaje. Los niños con este trastorno pueden también demostrar una ausencia o patrones de comunicación distintivos, como comportamientos repetitivos, expresiones no verbales inusuales o gestos vergonzosos y una gama completa de acciones emocionales
diferentes a la de los otros niños. Además, también puede presentar dificultades para comprender y obedecer órdenes que generalmente entienden los niños con este trastorno. Bueno, otras es que pueden concentrarse de manera aguda en los detalles, pero pueden carecer de la capacidad de retroceder y ver el panorama en general. Por ejemplo, un ejemplo, tienen la capacidad de recordar los detalles de una historia compartida, pero no la idea principal de la historia. También puede presentar dificultades para resumir sus propias ideas o la de los demás. Bueno, hay unas características. Gracias. Perfecto, Angie, excelente. El autismo, ahorita que Angie habla del autismo, es importante saber que hay un espectro, ¿no? Los avances en la neurociencia han indicado y nos están enseñando cada día más acerca del espectro autista, de todo ese rango de diferentes tipos de autismo, desde el más leve hasta el más profundo, ¿no? Entonces, nos vamos a ver enfrentados mucho a este tipo de casos y por experiencia les digo que hay casos que no parecen y son autismo. Listo, gracias Angie de nuevo. Seguimos con Jairin Angélica Morillo. En esta oportunidad voy a hablarles un poco acerca de la discapacidad auditiva, por lo que voy a resaltar que dentro de las características de esta discapacidad vamos a encontrar que los niños poseen todas las capacidades para desarrollarse de manera normal. Además de esto, tienen la facultad del lenguaje. Esto si separamos el concepto del lenguaje del concepto del habla, entendiendo que son dos conceptos distintos. Entonces, también tienen la capacidad de adquirir y desarrollar una lengua en forma espontánea y natural. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que los alumnos con esta discapacidad o nuestros educandos desde muy temprano necesitan adquirir un sistema de comunicación, ya sea oral o el asignado, puede ser en lenguaje de señas, que les permita un desarrollo general normalizado. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como docentes desde el aula o dentro del aula? Podemos establecer el lenguaje de señas dentro del área curricular. También podemos trabajar en la creación de espacios que sean pensados para la inclusión de estos educandos y no para la integración de los mismos. Esto si separamos los conceptos de integración e inclusión. También podemos afianzar y desplegar habilidades de observación en los niños, tomando en cuenta que en la mayoría de las ocasiones cuando tienen la discapacidad auditiva, entonces se apoyan con más fuerza en la visión. En consecuencia, van a precisar estos niños de una estimulación que sea primeramente temprana, y el aprovechamiento de sus restos auditivos, así como de estrategias visuales y de experimentación directa de la realidad. Entonces, ahí es bastante importante nuestro papel como docentes, trabajar desde el aula en espacios que sean adecuados para ellos, donde les brindemos todas las oportunidades de aprender, igual que los demás. Gracias. Gracias, Jairin. Seguimos con, bueno, ya terminaríamos aquí. Volvamos a la pantalla y hay algo muy importante que quería comentarles, y de hecho yo se los había dicho en el foro, y es que, pues, cuando uno está en el campo, de pronto, igual algunos de ustedes también ya han tenido la oportunidad de estar en el campo, hay que tener mucha agudeza para poder identificar y poder prender esas, digamos, pequeñas alertas para comunicarse con padres de familia y que se haga una evaluación profesional. Obviamente tiene que ser un neuropsicólogo, que es el más indicado. Los neuropsicólogos ahorita están a la vanguardia del tema de la identificación temprana, sobre todo de las discapacidades cognitivas y aún las auditivas, porque a veces los niños no escuchan y los papás nunca se dieron cuenta y entonces, o no ven bien. Solo eso. Por ejemplo, un niño necesita unas gafas. A veces hay niños que tienen una dificultad tremenda para ver y como no ha hecho sino jugar toda la vida, no se dan cuenta de que tiene tienen que arreglarles pues el tema de la visión. Entonces, desde lo más mínimo hasta lo más complejo, hay que estar muy alertas para que ellos tengan sobre todo un buen rendimiento
y puedan tener, y puedan ser felices en el aula, porque ese es el punto central. Bueno, listo. Entonces, ¿hay algo más que quieran agregar? Listo. Listo, todo bien. Entonces, les agradecemos la presencia de todas y esperamos que esta charla, esta conversación haya sido enriquecedora para nosotros y que sea pues también del gusto de los profesores. Entonces, bueno, así quedamos. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Noches, muchas gracias. Ok, bye bye. Listo para el próximo trabajo. De una.